Hola a todas y a todos, es un honor, Pinky. Gracias, Segundo Charlie. episodio Gracias. de este proyecto que inicié junto a Pinky del gobierno no es negocio. No es negocio, así es. De salir a decir lo que deberían estar diciendo los y las diputadas de oposición o los regidores, pero que no lo hacen, Pinky. Y creo que es bien importante, si bien no somos expertos, pero creo que tienes y te quiero decir la valentía de salir a poner los temas en la mesa y cuestionarlos y de la mano de la sociedad organizada que siempre tiene pasos adelantados, meternos a fondo y sí decirlo, nosotros sí podemos demandar y exigir y cuestionar al gobierno porque no tenemos bienes con ellos. Pero ¿no? fíjate Charlie, que además yo creo que lo importante de estos espacios, y gracias nuevamente por invitarme, tú bien lo decías, pues no somos expertos, pero de alguna manera hemos estado en el servicio público desde la oposición y hemos siempre sido muy críticos de algunas de las acciones de gobierno, sobre todo cuando esas acciones de gobierno involucran decisiones poco transparentes, decisiones poco claras y donde al parecer en muchos de los temas que vamos a estar tocando, pareciera que el concepto de aquí hay negocio está presente. Y creo que el tema que vamos a abordar este día... Y que el PAN y el PRI no pueden tocar porque ellos pues, históricamente han hecho negocios. Exactamente. Y pero son además, las mismas empresas. pero además, ¿no? Charlie, porque creo que también, y eso hay que decirlo y hay que comunicarlo, hemos estado en contacto con sociedad civil que está interesada en que estos temas se abran al diálogo, en que estos temas se pongan sobre el espacio para la discusión y no únicamente para la discusión así en términos de opinión o editorializar, sino se pongan en la mesa de los tomadores de decisiones y eso es algo que no ha pasado. Si bien no somos expertos en los temas, pero creo que tenemos un conocimiento muy claro que es el mismo modo de operar. Totalmente. Que lo hacen y cómo estas grandes obras de gobiernos municipales, estatales, como que algo pasa que trascienden administraciones y nadie quiere hablar del tema, ¿no? Es como taparse con la misma cobija y es el mismo tema de la planta tratadora de agua. De la planta tratadora. Y que pasó el PAN, pasó el PRI, pasó Célida con Morena y que no, al final, pura simulación. Y de la concesión de alumbrado público, que si bien se logró detener, estamos pagando muchísimo más. No, es una tontería también. Entonces, fue como el orgullo, ¿no? Y hay otros temas, Charlie, que en Hermosillo podemos tocar próximamente el tema, ahora sí como dice la gente, el tema del basurón. Es un servicio que está condicionado y creo que es importante también pues abrir esos espacios. Pero bueno, Charlie, ¿qué tema traemos hoy? Entremos en el tema. Pero sí era como la introducción de lo que queremos y lo más importante es que ante esas grandes obras que cuestan millones de pesos hasta miles a los mexicanos y que están en lo oscurito y que nadie quiere hablar, pues ponerle el cascabel y vamos a hablar del tren fantasma, el tren Imuris. Yo hubiera esperado, ¿no? Que hubiera sido un tren de pasajeros. Es la versión sonorense del tren Maya. Y el mismo modo de operar, sí, de despojo, de amenaza a la sociedad civil, a quienes alzan la voz, de daño ecológico, daño irreversible ecológico y que al final pues nadie está diciendo nada aquí, ¿no? Y sí hay que decirlo. Pinky, con tu apoyo, el de Hermes, de Gaby y el equipo que siempre hacemos trabajo de investigación y que le echamos ganas, el 14 de mayo, ya hace más de un mes, presenté un exhorto ante la Comisión Permanente en el Senado a Semarnat, que debería ser la secretaría que esté vigilando por los intereses del medio ambiente y ante el INAH, el Instituto Nacional de Antropología de la Historia, al gobierno del estado y al gobierno federal para que investiguen y den seguimiento qué es lo que está sucediendo con el tren Imuris, que creo inicia desde Empalme y se topa en Estados Unidos. El gobernador Alfonso Durazo decía es para el dinamismo de México con Estados Unidos, pero a costa de qué. Y también estuvimos leyendo ahí que Estados Unidos dice, pues ¿y qué? O sea, va a llegar el tren, así va a llegar, destruir, todo, haciendo business, todos, y va a llegar a Estados Unidos. Y no hay un proyecto en Estados Unidos como para darle continuidad. Para darle continuidad y que realmente pueda dinamizar la economía del estado. Ok, fíjate, Charlie, yo sí quisiera señalar
Bueno, yo no he vivido en Nogales, pero hemos ido a Nogales, hemos hecho trabajo de tierra en Nogales y conocemos a una buena parte del equipo en Nogales y sabemos que el tema de las vías del tren siempre ha sido problemático, siempre. Nogales ha crecido de manera desordenada, ha crecido en los cerros y el tema de las vías que atraviesan el centro sí es problemático porque ha afectado la movilidad durante muchos años y creo que la gente de alguna manera albergaba la posibilidad de que sacaran a las vías. La gente decía, sí, que saquen a las vías del tren, que lo saquen, que lo saquen. Y entonces creo que cuando se anuncia esta parte de sacar las vías del tren, la gente no lo ve mal. Eso hay que decirlo, era un reclamo de muchos años en el municipio de Nogales y cuando la gente alberga o ve de alguna manera mucho más cercana la posibilidad de que las vías salgan de ahí y de alguna manera recuperar la movilidad, reordenar el espacio urbano, la gente dice, órale va. Sin embargo, el tren, las famosas vías del tren llegan o empieza a crecer toda una serie de reclamos urbanos, toda una serie de reclamos de los habitantes que se van a ver afectados cuando se dice por dónde va a pasar. Y esta parte de la ruta por donde van a sacar las vías del tren y las van a trasladar hacia otros lugares, hay afectaciones. Y la primera afectación, y creo que ha sido uno de los reclamos más fuertes de los grupos ambientalistas en el estado y a nivel nacional, precisamente ha sido que el tren Imuris o el tren fantasma, como le han llamado también por ahí. Fantasma, por opaco, porque no. Pues yo creo que sí, no sé, pero así algunos periodistas así lo han llamado, pero bueno, el caso del tren Imuris inicia su construcción con una de las críticas más fuertes. No había impacto de manifiesto de impacto ambiental, el famoso MIA, ¿no? Igual que el Tren Maya. Y no debemos olvidar que ese documento era un documento muy importante para el arranque de la obra, pero también era un documento muy importante para poder socializarlo con la población afectada y sobre todo de haber involucrado a la gente en un proceso amplio de participación, de consulta, de opinar, porque hay gente que se ha visto afectada, hay gente a la que se le van a de alguna manera afectar sus tierras. Entonces creo que esta es la parte más importante. El impacto ambiental, si mal no recuerdo, sale en abril de este año. O sea, no hace ni 2 meses. No hace ni 2 meses que por fin salió el famoso MIA, el Manifiesto de Impacto Ambiental, cuando ya hay un porcentaje de la obra avanzado. Entonces creo que este es el primer gran error y este es el primer elemento de poca transparencia, el primer elemento que hace mucho ruido y el que la gente está señalando. Fíjate, el MIA no es un asunto, es un tema no es un tema menor, es un tema internacional que para toda obra que afecta o pudiera afectar el medio ambiente tiene que sacar el MIA, ¿no? La ONU lo recomienda, entonces también estamos quedando mal ante la comunidad mundial, y creo que ha habido críticas muy fuertes como los hubo con el Tren Maya. Y sí, saco lo del Tren Maya porque es la misma forma de operar que tiene el gobierno federal ante estas obras. Aparte que cuestan mucho más, ¿no? Sin consultar a los afectados, como lo dices. Hay rancheros que están Hay rancheros, pero con amenazas, con el despojo, silenciando a los activistas, minimizando la oposición. Y yo sí quiero, pues decirlo, sí afecta. Y estamos hablando que se le está ocurriendo pasar el tren de carga por la reserva del Aribabi, que tiene más de 20 años, la reserva del Aribabi, que es área nacional protegida. Que estamos hablando de 13,000 hectáreas del río Aribabi, que es el río que en Sonora los 365 días del año corre agua, donde están los ocelotes, los osos negros, el jaguar. Estaba diciendo que el jaguar ha sido el gran jaguar que vivía en Estados Unidos, que ha sido perseguido, que había estado viniendo a México y se protegía en esa área, ¿no? Pues le vale al gobierno eso. Pero también las rancherías. Sí. Las rancherías están bien despojando sus terrenos, algunos silenciando, algunos dicen que comprando. Pues hay que decirlo, y que la gente que tenga estas historias de terror de las afectaciones del tren Imuris, que nos hagan saber y poderlas exponer. ¿Qué pasa pasa
la vía de tren cerquita de la misión de Cocóspera también. Cocóspera, que el INA debería estarlo protegiendo, que es lo que dice el delegado del INA. Y también hay una reserva ahí de agua, ahorita la voy a buscar, donde tienen miedo los habitantes de las rancherías y de Imuris, porque ante un derrame tóxico, porque esas vías no son para pasajeros, son de transporte que está contemplado que pasen desechos tóxicos. Y es la única fuente que tienen de abastecimiento. Entonces sí está de miedo, está de terror. Lo que dices de Nogales son 3 colonias. A mí me han mandado mensajes que están dinamitando por debajo. A Buenos Aires, entre ellas. Pues, pero la gente que se ha querido meter ha sido amenazada por la Buenos Aires. No sabemos qué está sucediendo y ojalá que en buena onda el gobernador o los diputados ahora electos, porque estos se callaron, que sí le entren al tema y que nos digan, tranquilos, que esto va a estar bien. Fíjate, Charlie, hace algunos meses, ¿te acuerdas? Nos reunimos Hermes, tú y yo con algunos ambientalistas, algunos de ellos que pertenecen a organismos ambientalistas internacionales, y nos señalaban precisamente el tema del tren y la afectación sobre todo en la región del Aribabi. Y nos decían cosas muy interesantes, sobre todo porque sí se va a afectar seriamente la migración de algunas de estas especies que ya están en peligro de extinción, como el propio jaguar, el ocelote, el oso negro, entre otros, ¿no? Y creo que esto sí es importante, y ellos nos hacían todo un trazado en el mapa, y ellos decían que si bien ellos respetaban el desarrollo económico y lo que el tren pudiera detonar en términos de movilización de mercancías, etcétera, que podrían haber seleccionado otra ruta diferente. Eso es lo extraño. Podrían haber, ahora sí como que sacándole la vuelta al Aribabi, sin afectar de manera tan fuerte esta parte al medio ambiente, pero no, lo hacen así, y ese era otro de los reclamos. Uno, como decía ahorita, la no existencia o la existencia reciente del manifiesto de impacto ambiental, y por otro lado, precisamente la ruta de construcción del tren y por qué se decide que pase por esos sitios tan significativos y con esos sitios en donde sí va a haber afectaciones fuertes. Entonces creo que el gobierno ahora sí que cerró los ojos y se tapó los oídos porque no ha escuchado estos reclamos, estos reclamos de los ambientalistas, estos convenios signados a nivel internacional. Y no sé si recuerdas, a principios de este año hubo algunas marchas de ambientalistas precisamente para señalar eso. Se les recibió, se les dijo que se les iba a escuchar, pero bueno, la ruta del tren sigue en construcción. Y la ruta del tren ha destapado también, Charlie, otra serie de, pues ahora sí que de manejos poco transparentes. Algunos periodistas, entre ellos Jesús Alberto Ibarra, ha estado dándole... Sí, el famoso Morpheus ha estado sacando información y dándole seguimiento muy puntual al tema del tren Imuris, y es de los que ha señalado más seriamente cómo la afectación ambiental es un tema muy importante, pero por otro lado está pues la poca transparencia con los recursos. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de señalamientos muy puntuales de una red de factureras que implican muchísimos, pero muchos millones de los que están asignados para la construcción del tren. Entonces aquí hay dos temas muy importantes que el gobierno no puede callar y no puede seguir ocultando: la parte medioambiental y la parte del recurso, Charlie. Sería muy lamentable. Y ahí está la Ferry, Pinky. Pues ahí cuando está. Tú hablas que está afectando a 3 colonias emblemáticas de Nogales y que los vecinos que los tienen que reubicar y que... Indemnizar y reubicar. Y hablo lo de la Sierra del Pinito, el cielo, eso que de la afectación ya no más para cerrar lo ecológico. Es clave para la diversidad de América y de Norteamérica. O sea, esta migración de esas especies, en extinción, donde llegan es a la reserva, agarrar las pilas, la comida y todo para y reproducirse para seguir a la migración hacia el norte o viceversa, ¿no? Cuando tú dices, oye, qué necedad del gobierno federal de Andrés Manuel y siguiéndole la cura del gobernador, y que lo vemos de afectar al medio ambiente, porque no es desarrollo.
O sea, cuando afecta a la naturaleza, que no me digan que es progreso y desarrollo que nos estamos aprendiendo. Es una barbarie, es un ecocidio. Pero cuando tú ves que se aferran en estas afectaciones, dices, pues es que es negocio. Así de fácil. Tienen tantos compromisos que estos millones de... Ahí estuvieron en la campaña, hombre. Ahí están. Agarran proyectos. Por eso cuesta 3, 4 veces más, ¿no? Cualquier proyecto, el aeropuerto, como 6 veces más costó Pues el, Dos el Tren Bocas, el Maya, Tren el Dos Bocas Maya. como 3 veces más. Pero la gente de Sonora, me acuerdo cuando la hacíamos de emoción con el Tren Maya, decía, güey, está bien lejos, preocúpense por algo que esté... A que gente, amigos de Sonora, amigas, estamos preocupados porque está afectando a nuestro estado, a nuestros hermanos de Imuris, de Nogales y todas las rancherías cercanas. El tema de las facturas es muy delicado y yo esperaría que la nueva legislatura salga y pues pida explicaciones, ¿no? De lo que está pasando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se van a Fíjate, animar? ¿No se van a fíjate, animar? fíjate, Charlie. A final de cuentas, el legislativo, yo soy actualmente diputada, tú fuiste diputado, el legislativo es un contrapeso, pero yo creo que un poder no puede estar increpando al otro y o sea, Buen sí punto. señalar, sí criticar, pero a final de cuentas es responsabilidad del Ejecutivo, que es el responsable de la obra, es el responsable del ejercicio puntual de este recurso, que es un recurso público. Es el Ejecutivo quien tiene que salir a la cara, quien tiene que transparentar, quien tiene que dar certezas, en cuanto a la parte de daño ambiental, pero también certezas en cuanto al gasto, al gasto y a la transparencia de este dinero. O sea, es el gobierno del Estado el que tiene de alguna manera que aclarar toda esta información que ha estado circulando a través de investigaciones serias, con periodistas serias, que nos hablan de que hay conflictos de intereses, que nos hablan de que hay una red de factureras detrás y nadie dice nada. Nadie El dice. gobernador sale cada semana y como que entre que le ha sacado la vuelta al tema, entre que lo dice como el presidente, son politiquerías. No, señor, no son politiquerías. Es un asunto de transparencia y es un asunto de Donde hay rendición de recursos. cuentas. Independientemente, insisto, del gran daño ambiental, eh, las afectaciones a las arcas. Totalmente, La red de totalmente. corrupción, de complicidad, el tráfico de influencias, y que salga el gobierno del estado pues a decir, no, cálmense, aquí todo está bien, no va a suceder eso. Yo también quiero decirle a la gente, no, no estamos hablando por hablar. Pues fui al Senado y aproveché para hacer este tema algo nacional. Desde el 14 de mayo, ya pasó un mes Y no y había no respuesta. sucede nada. Pero vamos a acompañar junto con Laura Ballesteros a presentar un recurso también para ampararnos. Estamos viendo Okay. cómo pasamos también no solamente de una acción legislativa a una acción jurídica para decirle a la gente que vamos en serio, ¿no? Y yo le digo a la gente, si tienen alguna historia, algo que contar, algo que nos hagan llegar y le vamos a dar seguimiento a esto. ¿Cómo ves, Pinky? Fíjate, sí hay, Charlie. Yo, bueno, este fin de semana por temas de familia anduve por allá, por Nogales y hay testimonios. La gente está preocupada, sobre todo quienes se han visto afectados porque van a tener que ser movidos de sus espacios donde vivían, donde han vivido por años y por años. Ellos hablan de que tienen poca certeza, de que algunos que ya fueron reubicados han tenido problemas para la indemnización y muchos de ellos no se quieren salir porque tienen temor a perder de algún, o a dejar su patrimonio de años y certeza de a dónde se van, que no les den el recurso que ellos consideran que es justo para generar esta movilidad. Entonces, por ahí creo que ese es un llamado de atención para el gobierno del Estado, para las autoridades del municipio de Nogales, a que puedan atender este reclamo ciudadano, ya que den certeza a los ciudadanos de Nogales, que puedan de alguna manera ser ahora sí como que los avales morales para que esta gente pueda moverse tranquila, moverse segura. Y bueno, y a final de cuentas que el tema de la reubicación sea un tema que no haga tanto daño del que la gente ya siente que se le hizo. Yo quiero decirle a la gente, y Pinky estará de acuerdo, más allá del tema político, Uh -huh.
estamos hablando de el medio ambiente, de futuro, de 13,000 afectados que pudieran verse pues con esta incertidumbre, que es lo que nos han dicho también por Sí. redes, de que, oye, de ahí tomamos agua. ¿Y qué pasa si esos residuos tóxicos que va a transportar el tren Imuris se ven derramados? No solamente en el río, si se derraman ahí cerca, Sí. los mantos acuíferos ahí están. Y pudieron decir, ay, qué escandaloso el Charlie o la Pinky, que Estamos generando que pánico exagerando social. pánico. A ver, señores, se derramó 40,000 litros de sulfato en el río Sonora hace 10 años y no ha pasado nada. Por eso, cuando no hay esta certeza, pues la gente tiene miedo. O sea, la gente, cada vez que pase el tren con residuos tóxicos, va a tener este miedo de que algo puede pasar o que no están respirando bien. La afectación que hablamos ahorita de la reserva de 13,000, de la importancia que tiene, y pues el río Cocóspera, si no lo protegemos nosotros, Pues quién, ahora sí que quién. ¿cómo? En un estado desértico, en un estado donde no hay agua, debería ser El agua es un bien social y hay que cuidarlo. intocable, Definitivamente. pues. No, no debería de ponerse en riesgo nunca una reserva ecológica y un río como el río Cóspera. Entonces me parece una estupidez. Me parece, a mí de verdad me da coraje este aferramiento y definitivamente es que quieren seguir haciendo negocio del Negocio. gobierno. Fíjate, creo que pudiéramos desdoblar un segundo tema, un poquito poniendo sobre la mesa estos reportajes que han sacado periodistas con mucha congruencia sobre el tema del recurso, Charlie. Porque el tren Imuris aproximadamente va a tener un costo de 7,000 millones de pesos. Y vamos a ver si en los próximos meses no se nos dice que va a costar más, como pasó con el Tren Maya, como pasó con Dos Bocas, con el aeropuerto, etcétera. Pero, y también creo que esa parte del recurso público, esa parte de cómo se está usando el dinero y todo el conflicto de intereses que hay ahí entre la Sedena y entre quienes los contratistas, creo que bien vale dedicarle un siguiente programa, porque sí es importante que la gente conozca, que la gente se entere y que de alguna manera también la gente se convierta en ese ciudadano crítico, informado, que señale y que de alguna manera en su momento defienda, porque si los ciudadanos no defendemos nuestra ciudad, nuestra comunidad, el agua como valor social, la cultura como valor social, pues parecer que el gobierno lo único que le interesa es cuidar la parte del business, la parte del negocio, y eso no está bien, definitivamente. Así es, pues decirle a la gente, ayúdenos a denunciar cualquier cosa rara, información que tengan, háganoslo llegar, porque estamos para defender Sonora y lo vamos a hacer. Y quiero agradecerte, Pinky, que nos ayudes. No, muchas gracias por invitarme. A la gente, estamos aquí puestos, listos, pues para hacer de alguna manera la voz. Había muchos activistas, yo los veo con miedo, temerosos. Sí. El gobernador decía que ya me reuní con activistas. Yo no veo que se haya reunido con nadie, que no sea para callarlos de medio entrarlos, gente de su mismo gobierno. Están afectando la naturaleza, están afectando el río, animales en peligro de extinción, a pobladores, a nogales. Y si no es cierto, pues háganos saber para que la gente esté tranquila. Gracias por invitarme, Charlie. Gracias. Que nos desmientan. Aquí estamos, segundo episodio, el gobierno no es negocio. Gracias.